Un cordial saludo para todos y todas, queridos tutores del programa Todos Aprender. Mi nombre es Gina Calderón, formadora de la Zona 4, y les doy la bienvenida a este espacio en donde compartiremos con ustedes la propuesta que hemos desarrollado para el módulo de acompañamiento del ciclo 3. Tomando en consideración las circunstancias tan especiales que hemos vivido este año, las incertidumbres, los retos, y revisando de qué manera el programa y nosotros como grupo de formadores y tutores hemos hecho uso de las tecnologías de la información TIC para afrontar estos retos, para crear nuevas formas de comunicación con nuestros estudiantes, para generar propuestas pertinentes, contextuales, para acompañar a los padres en este proceso, hemos seleccionado para este módulo como tema central el recurso del podcast educativo. Ustedes conocerán que a lo largo de 2 décadas se han dado procesos de integración de las TIC en los procesos educativos a través de diferentes estrategias. Es más, el Plan Decenal 2016-2026 nos plantea en el desafío sexto un reto muy importante que nos dice que no solamente hay que hacer la integración de las TIC, sino que hay que hacerlas con una apropiación pedagógica que nos permita cada vez más avanzar hacia la construcción de procesos de innovación y procesos de investigación en el aula. Y eso unido a una característica específica de las TIC, que es su cualidad de ubicuidad, que nos permite aprender no solo a lo largo de la vida, en cualquier momento de nuestra vida de educación formal o no formal, sino también en cualquier espacio, es decir, a lo ancho. Y por eso seleccionamos este recurso, el recurso del podcast, como algo que nos permite potenciar esos aprendizajes en diferentes momentos y espacios. El recorrido que hacemos en este módulo está centrado en estas 5, etapas: la exploración, la estructuración, la práctica, la transferencia y el cierre. En algunas nos detendremos un poco más para desarrollar con mayor profundidad ciertos elementos. Y tenemos como propósito central en este módulo reconocer las características y las potencialidades del podcast como recurso didáctico. Tomemos, por ejemplo, el caso del módulo de lenguaje. Allí nos invitan a integrar la oralidad para avanzar en procesos de producción escrita. O en el módulo de educación inicial están pidiéndonos que fortalezcamos las interacciones con nuestros niños y niñas para poder potenciar sus aprendizajes y su desarrollo integral. Y en estos 2 casos, un recurso como el podcast es un recurso que ofrece múltiples posibilidades de integración desde una perspectiva muy contextual. Algo importante en la creación y en el desarrollo de podcast es que fomentan el aprendizaje de contenidos de diferente naturaleza. Contenidos conceptuales como los que vamos a abordar en el módulo de matemáticas, donde se trabajará sobre objetos dimensionales y tridimensionales, o contenidos procedimentales como los que nos invitan a hacer nuestros compañeros del módulo de gestión de currículo, donde esa flexibilización curricular debe cada vez apuntar más a la integración del aprendizaje de procedimientos o de actitudes. Y por supuesto, esta generación de estos recursos fortalecen y tenemos, la intención y el propósito de que fortalezcan el trabajo colaborativo del grupo de docentes que ustedes acompañan, ¿cierto? Para que se hagan propuestas de didácticas y propuestas de proyectos transversales, de secuencias didácticas cada vez más pertinentes a los contextos en los que estamos nosotros acompañando. Los invito entonces a que vayamos a nuestro primer momento, que es el momento de exploración. Para el momento de exploración hemos seleccionado un audio a partir del cual queremos que se reflexione alrededor de unas preguntas que planteamos. Ustedes van a poder encontrar en su presentación de diapositivas el recurso embebido para que lo puedan escuchar con sus profes. Este recurso fue producido por el Instituto Tecnológico Agroambiental de la Comunidad Indígena Agua. Fue acompañado por el docente tutor Juan Fernando Erazo y nuestro compañero Omar Hernández, de formador, a quien les agradecemos haber compartido el recurso, y especialmente nuestros reconocimientos a los profes Ángel Burgos, voy a recordar el nombre, no los quiero perder, Ángel Burgos y Carlos Muñoz,
por haber tenido esta iniciativa y por permitirnos usar en el proceso de formación. La idea es que escuchen el recurso y que alrededor de estas preguntas que planteamos puedan conversar y sensibilizar a sus docentes, para quienes algunos el podcast puede ser un recurso muy cotidiano, para otros puede ser menos conocido, y es de qué manera podemos usar este recurso en nuestras aulas, qué actividades podemos proponer para niños, de qué grado se puede utilizar, en qué condiciones podemos hacer uso de audios como el que nos están mostrando. En este ejercicio de preparación y de sensibilización, también los invitamos a que revisen de nuevo lo que nos plantean los lineamientos curriculares de lengua castellana. En la diapositiva ustedes van a encontrar el vínculo que los lleva al documento. Este documento nos habla de la concepción del lenguaje y específicamente en lo relacionado con el proceso de escucha. Nos recuerda toda la serie de elementos que incluyen este proceso, elementos que nos permiten reconocer las condiciones contextuales, ideológicas, culturales, que hacen del proceso de escucha un proceso complejo, un proceso en el cual quien enuncia tiene una intención y quien escucha está haciendo también una serie de juicios y apreciaciones frente a ese proceso de escucha. Por eso es importante que revisemos esto y que tengan muy en cuenta las indicaciones que nos dan los lineamientos curriculares. Acompañando este ejercicio construimos una corta lista que también puede prepararnos a nosotros, a los docentes, a los estudiantes, a los padres, para hacer una escucha efectiva de un podcast educativo. Algunas de estas son prepararse física y mentalmente para escuchar con calma y con atención en un volumen apropiado el recurso. Hay personas que también recurren a tomar notas, a hacer gráficos, a generar esquemas frente a lo que escuchan, a la vez que van recreando las imágenes y van poniendo las ideas en una secuencia como de película. También van generando este tipo de notas y de gráficos que les permiten tener una comprensión distinta. Por lo general, al igual que cuando leemos por primera vez algo, cuando escuchamos por primera vez un audio, tenemos una idea general, tenemos de lo que se expone, de lo que está tratando el podcast. En una segunda o tercera oportunidad uno empieza a reconocer otros elementos, el tono de voz de quien habla, las palabras que no se conocen, los acentos, los espacios, los sonidos de fondo. Entonces también es importante recordar que hay que escucharlo más de una vez. Y por supuesto, como en cualquier proceso de aprendizaje, cuando lo escuchamos con otro, cuando lo compartimos con otro, cuando debatimos las ideas allí presentadas, también se posibilitan otras formas de comprensión y de aprendizaje. Esta lista es solo un ejemplo que seguramente ustedes van a poder enriquecer con otras sugerencias muy pertinentes para las instituciones que ustedes acompañan. Tengamos en cuenta estos elementos para poder ya avanzar a nuestra etapa de estructuración. Para el momento de estructuración vamos a abordar 3 temas principales: el origen del podcast, los beneficios educativos del mismo y el diseño pedagógico. Vamos a empezar a discutir unas preguntas importantes sobre el diseño pedagógico. Empecemos por recordar que el podcast surge en el marco de lo que conocemos como la web 2.0. Esta web estuvo precedida por la web 1.0, que se caracterizaba por publicar contenidos en una única dirección. Básicamente eran contenidos estáticos que solo podían ser actualizados por el webmaster de la página, o sea, no había una actualización automática de los contenidos. Pero ya en el año 2000 se crearon una serie de formatos, una serie de mecanismos que permitieron que la comunicación fuera en las dos direcciones, y por eso conocemos la web 2.0 como la web social, donde podemos publicar wikis, blogs, una serie de ideas, y podemos estar en conversación acerca de eso que estamos publicando. Uno de esos formatos son los formatos RSS. Esos formatos se conocen en español como sindicación realmente simple,
y lo que hace es permitir que automáticamente se indexen unos contenidos y se descarguen, y ese proceso se llama sindicación. Es lo que sucede cuando nos mandan las listas de reproducción de nuestras canciones, cuando en la televisión también por cable vemos que nos mandan los canales que más nos gustan o los programas que más recurrentemente vemos, porque automáticamente hay un proceso interno que hace esa indexación de contenidos. Y fue Dave Weiner quien diseñó ese primer formato, el formato MP3. El formato MP3 es el heredero del blog. El blog nos permitía escribir texto, el MP3 incluye audio, el MP4 incluye video, se van volviendo más multimediales los recursos. Y más adelante Adam Curry genera un primer programa que es el iPodder, que era un disc jockey, y lo que hizo fue generar una serie de audios para obtener su colección de música. El uso del término podcast viene de, digamos, la utilización del reproductor que en ese momento se hizo, que es el Apple, y el término broadcasting. Broadcasting es el proceso que permite que se emita un contenido a la misma vez por la web, pero a más de un nodo, es decir, que reciben el mismo contenido en el mismo momento, hay un emisor y lo reciben varios receptores al mismo tiempo. Todos estos términos y todas estas, digamos, siglas que ustedes ven, las van a encontrar en un documento que dispusimos en la carpeta, que es un glosario específico para podcast, para que ahí puedan recoger esta información. Para nosotros, pues el podcast va a ser una colección de archivos de audio que nos permiten ser descargados en diferentes dispositivos móviles o desde el computador, y los que vamos a tener pues a disposición para todos. En términos de beneficios educativos del podcast, hay muchos autores que han hablado acerca de cuáles son los beneficios no solo de este recurso, sino también de muchas herramientas asociadas a las TIC. Algunos de ellos hablan de un ejercicio de apropiación tecnológica que está respaldado en un ejercicio de apropiación cultural, y en esa medida todos los recursos que se introducen para mejorar, para potenciar, para fortalecer los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje se consideran como una especie de prótesis cognitiva, por decirlo como lo diría un autor que es sevillano, que permite que los estudiantes hagan una mejor comprensión, que les da apoyo a la comprensión de ciertos temas, que los acompaña en la construcción del conocimiento, y que además de eso permite que se tengan en consideración una diversidad y se haga inclusión en las aulas de los niños que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, que pueden tener dificultades, por ejemplo, visuales. En fin, son una ayuda muy potente para diversificar recursos de enseñanza y además para respetar estilos de aprendizaje. Uno de esos ejemplos es que al poderse repetir el audio, como se genera un audio que cada vez que los estudiantes quieran oírlo, les permiten avanzar en procesos de comprensión cada vez que lo escuchen. Estos recursos se utilizan también frecuentemente en la utilización de la enseñanza de una segunda lengua, justamente porque genera cierta apropiación y cierta identidad lingüística con lo que se está manifestando y con la construcción del significado de lo que se está aprendiendo. Todas estas características hacen que sea una herramienta que se considere muy potente cuando quiero hacer trabajo en equipo, cuando quiero fortalecer el aprendizaje colaborativo, cuando quiero desarrollar este tipo de competencias, porque nos permite asociarnos de diferente manera para la producción del recurso. Y finalmente, al permitir esta participación y avanzar en la construcción de una cultura participativa que le da voz a todos, también estamos haciendo uso de una tendencia, y es que estamos produciendo contenidos educativos abiertos, es decir, contenidos educativos que tanto en su fuente como en su distribución, en su divulgación, es para todos, haciendo un ejercicio de construcción colectiva de conocimiento. Estos beneficios ustedes van a poder ampliar estas ideas también en las lecturas que hemos dispuesto para que acompañen el módulo. Entonces los invitamos a que las revisen y las lean con cuidado. Y en este momento de estructuración es muy importante, como en el diseño de cualquier otro recurso educativo,
hacernos las preguntas clásicas de la didáctica. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo la voy a enseñar? ¿Para qué y por qué la enseño? ¿Y cómo evalúo este recurso? En ese ejercicio de planeación que hacemos constantemente los maestros, hay una pregunta que es muy importante y es ¿quién va a recibir? ¿Cómo es la audiencia que va a recibir este recurso? Voy a preguntarme cuáles son sus necesidades, sus intereses. Es posible que algunos de sus maestros quieran diseñar podcasts para un grupo muy específico de estudiantes que están teniendo dificultades en la comprensión de algún tema, de algún concepto. Es posible que quieran hacer un recurso dirigido a los padres de familia para darles orientaciones, para acompañarlos y con indicaciones precisas acerca de cómo hacer un ejercicio de acompañamiento al aprendizaje de sus hijos de una manera muy pertinente, muy adecuada. Hay diferentes posibilidades, pero siempre hay que pensar en la audiencia que va a recibir el podcast, en términos de contenido del audio y en términos del lenguaje con el que yo transmito la información. Y otras preguntas también muy importantes asociadas a estas son: ¿cuál es la estrategia en la que voy a presentar el contenido? Los podcasts se pueden presentar a una sola voz, como el profe o como el emisor de la información, contando una información, compartiéndola, explicándola. Pueden también hacerse conversatorios, dos personas están hablando sobre un tema y exponen sus ideas, pueden hacer una especie de debate. También es posible que hagan un panel con participantes y expertos de diferentes áreas. Entonces, dependiendo de la audiencia, dependiendo del objetivo central, también yo puedo seleccionar o debo seleccionar cuál es la mejor estrategia para la difusión del mensaje. En detalle avanzaremos en la estructuración de este diseño pedagógico en la fase de transferencia. Llegamos al momento de la práctica, en donde vamos a revisar cómo se diseña, produce y divulga un podcast. En esta fase vamos a revisar dos elementos principalmente, que son los elementos pedagógicos y los elementos tecnológicos. Piñero y Otero, que es una lectura que les mencionamos, se encuentran en sus lecturas de referencia, acuña un término que es el de ProfCats. Hace referencia a la utilización que hacemos los docentes de estos recursos, de los podcasts, para que lo tengamos en cuenta, y es el que vamos a utilizar de aquí en adelante para el diseño que nos convoca. Como habíamos mencionado hace un instante, es importante que en los aspectos pedagógicos definamos el objetivo que va a cumplir el ProfCats. Eso con la idea de poder también identificar cuál va a ser la complejidad de la información que voy a presentar, con qué léxico lo voy a presentar, qué contenido específico va a tener, de acuerdo también al nivel educativo al que va dirigido. Y esto está unido al tipo de recurso que voy a presentar en el podcast. Es un contenido de naturaleza fáctica, es un contenido con indicaciones hacia el manejo de las actitudes. Vamos a revisar más adelante cómo seleccionar esos contenidos. Y muy, muy importante es determinar el momento en el que voy a presentar el podcast. Este recurso puede ser presentado al inicio de una secuencia, al inicio, para motivación, para introducir, para ingresar en un tema que no han visto todavía los estudiantes. O también puede ser un recurso que puede ser utilizado para sintetizar ideas que ya han sido presentadas, expuestas, trabajadas en el desarrollo de unas guías o de unas secuencias didácticas específicas. También puede ser presentado para generar desestabilidad cognitiva a los estudiantes, para que puedan manifestar y presentar sus hipótesis, para que puedan ir construyendo su propia comprensión sobre algún concepto o algún tema en específico. O también puede ser para hacer un ejercicio de cierre, de evaluación con los estudiantes. Es importante saber exactamente en qué momento lo voy a usar, porque dependiendo de eso, también la narrativa del recurso es distinta. Hay que afinar las ideas que se van a presentar en el ProfCats de acuerdo al momento de uso en la secuencia didáctica. Y finalmente,
hay que considerar si como resultado de la escucha del recurso los estudiantes van a realizar una actividad, qué tipo de actividad van a hacer, si es una actividad de síntesis, una actividad de producción escrita, qué tipo de actividad van a realizar los estudiantes para que sea claro en el audio lo que ellos deben hacer una vez concluyan la escucha de este recurso. Todos estos elementos van a estar debidamente registrados en lo que conocemos el guión pedagógico. En cuanto a los aspectos tecnológicos, como también lo mencionamos, el formato narrativo depende si va a ser un recurso que está expuesto a una sola voz o van a haber más de un actor interviniendo. Entonces es importante definir eso antes de la grabación. El formato que les sugerimos es el formato MP3 por facilidad y porque lo conocemos casi todos y se encuentra en muchos dispositivos. Igual les vamos a mostrar ahora un software con el que pueden hacer edición del video si lo consideran necesario. Y hay aspectos, digamos, más logísticos, que es contar con un sitio aislado para realizar la grabación, contar con el artefacto, definir si mi audio va a tener efectos sonoros o va a tener música a la entrada, música intermedio, música de fondo, o no solamente va a ser la grabación de sonidos de la naturaleza o voy a reproducir una entrevista. En fin, vamos a revisar exactamente qué va a incluir ese audio. Todos estos elementos van a estar en el guión técnico. Ese guión técnico incluye un tema muy especial y muy importante, y es por qué canal voy a hacer la distribución de mi audio. Técnicamente, un podcast o un podcast va sindicado a un proceso, como lo habíamos dicho, de indexación en la red. Dadas las condiciones que tenemos de nuestras escuelas, nuestros territorios, hay otras maneras y hay muchas maneras de hacer esa divulgación. Podemos hacerlo publicándolo en sitios web que lo permiten su publicación y distribución de manera libre. Podemos hacerlo en un blog que tengamos, en una wiki. También lo podemos hacer a través del email, a través de redes sociales, del WhatsApp. Lo podemos compartir a través de una USB. Algunos, los que tengan páginas web de las instituciones, pueden compartirlo por allí, pueden publicarlo allí. Si se da el caso que haya colecciones de audio que nos permitan crear parrillas de programación, es un buen ejercicio hacer una gestión con las emisoras locales para que también puedan distribuir nuestros recursos. Y este aspecto que vamos a tratar ahora es muy importante porque es el tipo de contenidos para el aprendizaje. Como había mencionado, cualquier recurso, una guía, una cartilla, una presentación, cualquier recurso didáctico, es importante hacer un filtro y depurar los contenidos que va a contener este recurso para que el contenido mismo no esté saturado de información y el proceso de decodificación y de comprensión que hagan los estudiantes del mismo sea un proceso óptimo. En ese sentido, por lo general, nuestras planeaciones curriculares y por lo general la tendencia es que nosotros hagamos enseñanza de contenidos declarativos, conceptos, hechos, principios, conceptos relacionados con el pensamiento matemático, con la comprensión lectora, con el desarrollo de habilidades científicas. Tenemos una serie de conceptos que se diferencian de los hechos, por supuesto, porque los hechos son datos puntuales frente a una situación particular. Un hecho es una fecha de un evento, quién descubrió o quién patentó la penicilina, eso es un hecho. El concepto requiere otro tipo de aprendizajes. Los conceptos se aprenden de forma más paulatina, no de un momento a otro, y de la misma manera como se aprenden paulatinamente, también se olvidan paulatinamente. Por eso el aprendizaje memorístico es algo que sucede más rápido, pero que en términos de anclaje cognitivo también es más complicado porque se olvidan con facilidad esos datos memorizados. Por lo general, nosotros enseñamos contenidos declarativos, o sea, saber que hay algo ahí que aprender. Hay otro tipo de contenidos que son muy importantes, que son los contenidos procedimentales. Los contenidos procedimentales hacen referencia a las técnicas, a las destrezas, a los procedimientos que aprenden nuestros estudiantes. Esos tipos de contenidos
A diferencia de los declarativos, además del componente cognitivo, tienen un componente motriz. O sea, hay que hacer algo con eso. Hay que diseñar un experimento, por ejemplo. Hay que planear una encuesta. Hay que hacer una entrevista. Y eso no pasa no únicamente por saber qué es un experimento, sino por hacer todo el proceso de depuración de información para poner en acción el experimento como tal o para ejecutar la entrevista como tal. Y finalmente, eso requiere una actuación ordenada, ¿cierto? Requiere que los estudiantes muestren sus destrezas, sus habilidades, sus estrategias en otros campos y en otros ámbitos y en otros contextos. Hacer mediciones, hacer observaciones es un tipo de contenido procedimental muy importante. Uno aprende a observar el mundo y aprende a comprender cómo funciona el mundo a través de este tipo de contenidos. Y están los contenidos actitudinales, que hacen referencia a saber ser. Este tiene su componente cognitivo, tiene componente afectivo y tiene un componente conductual. Es decir, en este tipo de contenidos se conjugan varias cosas. Mi conocimiento, mi sistema de creencias, cómo me siento frente a algo y de qué manera manifiesto esos sentimientos, cómo te hago acciones frente a esos sentimientos y a esos pensamientos que están surgiendo frente a una situación. Nuestra invitación es que ustedes revisen y escojan un tipo de contenidos, ya sean los declarativos, procedimentales o actitudinales, y esos contenidos son los que vamos a poner en nuestro guión pedagógico para que en el podcast se haga énfasis en algo específico y se pueda desarrollar de una manera adecuada la información que se presenta en el podcast. Y en el proceso de creación ya tenemos aquí una línea de cómo va a ser el proceso de creación del podcast. Tenemos 3 fases: la preproducción, la producción y la postproducción. La preproducción es contar con los 2 guiones, el pedagógico y el técnico. La producción es tener todo el alistamiento tanto del hardware como del software, tener listo mi celular, los parlantes, el micrófono, los audífonos, y contar con el software, que por lo general lo tiene incorporado el artefacto que uso para hacer la grabación. Si voy a incluir música, también tener los audios o la música que voy a incluirle. Y en ese momento, cuando ya tengo todo listo, que he preparado el guión, sé qué voy a decir, tengo preparados los artefactos, grabo y es el momento de la producción. Posterior a eso, vamos a hacer una revisión de lo que grabamos, la revisión del audio, y si es necesario, vamos a hacer una edición de ese recurso para pasar finalmente a la publicación a través del medio que hemos definido con anterioridad. ¿Listo? Y llegamos a un momento fundamental, que es cómo vamos a diligenciar, cómo vamos a abordar el tema del guión de diseño pedagógico y técnico del podcast. Para el momento de transferencia hemos preparado un formato para hacer un guión de diseño pedagógico y técnico que a la vez recoja los aspectos de estos 2 tipos de aspectos y que sea un formato ágil que permita el diálogo con sus docentes en el proceso de diseño del podcast. Vamos entonces a compartirles y a explicarles más en detalle este recurso. Ustedes podrán ver en la pantalla, el recurso es un formato que incluye como 3 secciones. La sección de identificación, que es la primera, donde van todos los datos de quién hace el podcast, cómo se llama, la institución, el área de conocimiento, unos datos generales, nivel educativo y objetivo. Y después van a venir 4 categorías grandes, que son las categorías que se refieren al diseño pedagógico. La primera categoría es el diseño didáctico y pedagógico como tal, y tiene unos componentes. En cada una de estas categorías van a encontrar las casillas del componente, 2 casillas en las que van a seleccionar sí o no de acuerdo a si el recurso está incluyendo ese tipo de contenido, un espacio para la descripción de lo que va en el contenido y un espacio para que como tutores ustedes hagan los aportes, sugerencias, felicitaciones, recomendaciones que haya lugar en el diseño del podcast. La primera categoría
en las primeras líneas nos van a pedir si nosotros vamos a hacer el ProfCATS incluyendo contenidos declarativos, contenidos procedimentales o contenidos actitudinales. Hicimos un ejercicio como a manera de ejemplo para que ustedes vieran cómo se llena la casilla de descripción. En este caso vamos a decir que vamos a presentar contenidos declarativos. Y en la descripción decimos que el ProfCATS va a presentar las características de los medios de comunicación masiva a los cuales alude los DBA de primer grado, el DBA1 de segundo grado, y además que la información del recurso tiene como propósito principal presentar conocimiento nuevo a los estudiantes. Por eso hemos marcado en la casilla que dice uso el recurso para presentación de nuevos conocimientos. Y las otras 4 casillas pues están con no, es decir, este recurso no va a ser para presaberes o este recurso no va a ser para sintetizar un tema, ni para proponer actividades de aplicación, ni para evaluación. Este recurso está diseñado para presentar un nuevo conocimiento. En el caso que sea contrario y que el recurso sea para hacer evaluación, pues evidentemente estará marcada la columna de sí y las otras de no. La segunda categoría es la categoría narrativa, que nosotros consideramos que hay que revisarla cuando una vez estemos listos para grabar el ProfCATS y después de grabarlo. Es una especie de lista de chequeo que consideramos debe incluir estos elementos básicos para la comprensión del recurso. Presenta un eje temático definido, cumple con el objetivo propuesto, presenta los contenidos de manera clara, mantiene una línea argumentativa y presenta un cierre apropiado. Lo ideal es que cuando lo oigamos, tanto docentes, tutores, ustedes puedan seleccionar que sí en todas estas casillas y pueden hacer la descripción o la aclaración o la observación a que haya lugar en las casillas que están al lado derecho. Después tenemos la categoría técnica. La categoría técnica, estamos haciendo el ejercicio y la solicitud de que lo hagamos todos en formato MP3 porque es un formato pues más ágil. Pero si ustedes lo quieren hacer en otro formato, pues lo pueden hacer los que tengan un mayor conocimiento, los que quieran hacer alguna variación. Recuerden que el podcast puede ser también con inclusión de imágenes. En ese caso se llama podcast. Pero nosotros para este ejercicio estamos invitándolos a que sean recursos principalmente centrados en el audio. Entonces vamos a decir, incluye música, dura entre 5 y 15 minutos o contiene efectos sonoros. Sugerimos también que la longitud del recurso no sea mayor a 15 minutos con 2 propósitos. Primero, para que la comprensión de lo que va allí pues, se pueda hacer de una manera más eficaz. Y segundo, porque la distribución de recursos más largos en tiempo pues también son más pesados y la distribución puede complicarse un poco. Y además si contiene efectos sonoros. Y se hace la descripción y dice la duración del ProfCATS será de 8 minutos tomando en consideración el nivel al cual va dirigido. Finalmente está la categoría de divulgación. Allí seleccionamos página web y correo electrónico y decimos que el recurso va a estar alojado en la página web de la institución educativa y se compartirá con los padres de familia por medio de correo electrónico. Ustedes pueden seleccionar una de las otras o en caso de ser requerido adicionar alguna que sea distinta a las que estamos mostrando. Esas 4 categorías constituyen el diseño pedagógico. Y a continuación va un ejemplo de cómo sería el guión técnico. El guión técnico nos está contando minuto a minuto cómo va a ser la narrativa del ProfCATS. También esto es un ejemplo. No necesariamente tiene que tener esas secciones ni esa duración. Nosotros hicimos un outline general para mostrar cómo el minuto 1 se hace el saludo y la presentación, en el minuto 2 y 3 se presenta el tema, en el minuto 4 al 10 se desarrollan las ideas, en el minuto 11 y 12 se presenta la actividad que van a hacer los estudiantes y en los 2 minutos finales se cierra el tema. Cada una de estas secciones tienen unas recomendaciones generales para que ustedes tengan en cuenta, especialmente lo relacionado con el lenguaje, con que vaya adecuado a los niños, a la edad de los niños, que se use un lenguaje inclusivo, un lenguaje respetuoso y pues
también que se ponga en juego toda la creatividad y toda la imaginación para la construcción del recurso. Finalmente, encontrarán aquí en este momento de transferencia una caja de herramientas en donde hemos dispuesto unas sugerencias de recursos que pueden usar para la construcción del ProfCADS. Las primeras tienen que ver con un editor de audio, pues muy conocido, de muy fácil uso. Después vienen unos sitios en donde ustedes pueden encontrar podcasts realizados por RTBC, por la Radio Nacional, por unos sitios educativos, también los que se están produciendo en el marco de la iniciativa Profe en Casa, y 2 ejemplos de plataformas en donde pueden crear y publicar podcasts de manera gratuita. Cerramos esta lista de sugerencias con unos tutoriales sencillos en los que muestran paso a paso cómo se elabora también un podcast. Para el momento de valoración y cierre hemos preparado un cuestionario corto que esperamos les sea muy útil en el momento de la planeación de sus actividades de formación con los docentes. Estamos seguros que ustedes conocen muy bien su contexto, conocen las habilidades, las potencias, los talentos y también, por decirlo de alguna manera, los temores que tienen los docentes a la hora de enfrentarse al reto de construir recursos como el que estamos proponiendo. Más que todo porque incluimos temas tecnológicos en la cual no todos se sienten cómodos y no todos tienen las competencias desarrolladas para la realización de recursos de este tipo. Entonces, es importante que nosotros hagamos todo un ejercicio de llegada para invitarlos, para motivarlos, para que conozcan las potencialidades del recurso, para que poco a poco vayan venciendo el temor en el manejo de estas herramientas y con calma, con pausa, con paciencia podamos ir mejorando todas esas habilidades que requerimos para la producción de nuestro ProfCADS. La primera pregunta que queremos que ustedes consideren es qué recursos y estrategias van a usar ustedes también para que sea más motivante, para que sea pertinente el uso de este recurso en las instituciones educativas. ¿Cuáles son también las dificultades en las que podemos afrontar cuando estemos en el desarrollo del recurso y de qué manera, qué opciones, qué alternativas tenemos para solucionarlas? Y por supuesto manejar también el tema de la presentación de los beneficios y las ventajas que puede traer el uso de un recurso como este en el modelo que estamos manejando en este momento para la enseñanza. Nosotros les agradecemos su participación, su atención, todo el empeño y el entusiasmo que siempre ponen en la realización de los procesos de formación. Sabemos que esto va a ser un proceso creativo maravilloso. Vamos a contar al final del ciclo 3 con una colección de podcasts PTA que nos vamos a poder mostrar con orgullo a todo el país. Nosotros, sus formadores, estamos atentos a sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes para colaborar en este proceso de producción. Les deseo un muy buen ciclo 3, profes, y muchas gracias.